Muy buenos días, amada Iglesia para Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día viernes 25 de marzo. Vamos a ver la palabra en Lucas capítulo 23, versículos 26 al 32, con el título La soberanía de Dios en la crucifixión de Jesús. La crucifixión de Jesús es la cosa más terrible que ha pasado en la historia humana. Y a veces cuando leemos los acontecimientos bíblicos de la crucifixión, nos preguntamos, ¿dónde está Dios en todo esto? Veremos en el pasaje de hoy que Dios está en control de todo. Jesús, aun cuando Él está siendo humillado, azotado y está cargando la cruz para llegar al Gólgota y ser crucificado, Dios está en control. Jesús sabe lo que hace, por qué hace las cosas que Él hace y cada detalle, cada interacción que Jesucristo tiene con cada persona ocurre dentro de la soberanía de Dios. Todo está bajo la gracia soberana, el plan soberano de nuestro Dios. Vamos a ver la palabra empezando en el versículo 26 y aquí vemos la crucifixión y muerte de Jesús. Vemos primero en el versículo 26 un detalle importante, que Jesús tiene una interacción con una persona. Dice, y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Ahora, una pregunta, hermanos, ¿por qué aparece Simón de Cirene aquí? ¿Y por qué le piden que cargue la cruz de Jesús? Hay muchas teorías. Algunos dicen que los soldados romanos querían mostrarle algo de misericordia a Jesús porque veían que ya no podía cargar la cruz. Lo que tenía que hacer Jesús era tomar, es la parte horizontal de la cruz, un tronco inmenso de madera, cargarlo sobre sus hombros y subir hasta el monte donde sería crucificado. Ahora, ese tronco pesaba más de 100 libras, casi 50 kilos. Acuérdense que Jesús, antes de cargar la cruz, había sido azotado. Lo habían flagelado con un instrumento que eran así cuerdas de cuero de piel, con huesos o con metales, que luego al golpear a Jesús le arrancaba su piel y dejaba hasta los músculos, los nervios y los huesos expuestos. A Jesús además le habían puesto una corona de espinas para humillarlo. Así que Jesús había perdido demasiada sangre, estaba muy débil, estaba sufriendo demasiado. Y cuando hacen que él cargue la cruz, él ya no tiene fuerzas para cargarla. Así que puede ser que los soldados romanos pues le estén mostrando algo de misericordia para que no tenga que cargar la cruz. Puede ser tal vez al revés, al contrario, que pues querían, Jesús ya casi se estaba muriendo cargando la cruz y se iba a morir. Entonces querían alargar el sufrimiento de Jesús y llevarlo hasta el Gólgota para crucificarlo. Quizá entonces era más para torturar a Jesús y que sufriera aún más. No sabemos cuáles fueron las intenciones de los soldados romanos, pero lo que sí sabemos es que estaba dentro del plan de Dios, que este Simón de Cirene, que aquí pues parece ser al azar que lo escogen, dice que venía del campo, así lo agarraron nomás y que cargara la cruz. Pero vemos que todo esto estaba dentro del plan de Dios. Ahora, ¿qué nos quiere decir Lucas cuando incluye este detalle de un tal Simón de Cirene que cargó la cruz en lugar de Jesús? Puede ser que Lucas nos esté mostrando lo que es seguir a Jesús. Acuérdense que en Lucas 9, 23, 24 dice Jesús, el que quiere seguirme a mí, niéguese a sí mismo, carga su cruz y sígame. Y eso es lo que está haciendo aquí Simón de Cirene. Va tras Jesús cargando una cruz. Y quizá Lucas nos está mostrando que la vida cristiana no siempre va a ser color de rosa, sino que tendremos que negarnos a nosotros mismos, estar dispuestos a sufrir para seguir a Jesús fielmente. O quizá aquí nos está mostrando Lucas que Simón de Cirene no escogió esto.
pero que Jesucristo lo eligió, hasta en contra de su voluntad, para hacerlo, pero que al final de cargar la cruz recibiría una gran bendición. El ver a Jesús crucificado y el llegar al punto donde él mismo aceptó a Jesucristo como su Señor y Salvador. Ahora, ¿por qué digo esto? ¿Estoy inventando esto? Quiero que veamos aquí en Marcos 15, versículos 21. Dice, y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Pues aquí se habla de los hijos de Alejandro, de Simón de Cirene, que son Alejandro y Rufo. Pues vemos en el libro de Romanos, capítulo 16, versículo 13, el apóstol Pablo escribe así: saludad a Rufo, y parece ser el mismo Rufo, hijo de Simón de Cirene, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Aquí el apóstol Pablo dice, Rufo es hermano en Cristo, su madre no solamente es madre biológica de Rufo, sino es madre, podemos decir que espiritual o madre en Cristo, mía, dice el apóstol Pablo. Así que es bastante probable que Simón de Cirene, después de cargar a esta cruz en contra de su voluntad, haya alcanzado la fe salvadora. Pues, ¿qué más puede decir Lucas al incluir este detalle de Simón de Cirene? Simón de Cirene era un lugar en el norte de África. En el presente, pues, es el país que se llama Libia. Quizá nos está mostrando Lucas que la salvación que ofrece Jesús no solamente es para los judíos, sino también para los gentiles. Hay un africano que así de la nada está cargando la cruz de Jesús. Entonces, hay muchísimas razones por las cuales Lucas incluye este detalle. Lo que sí sabemos es que se ve la soberanía de Dios, que se incluye un hombre africano, que esta persona llega a ser salva, que sus hijos llegan a conocer a Jesús también. Seguimos en el versículo 27. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Estas mujeres no son las mujeres que amaban a Jesús y que le seguían, sino que me parece ser mujeres que fueron contratadas para lamentar públicamente y llorar en tiempos de tristeza y cuando se llevaban personas a crucificar. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque he aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados, cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Okay, aquí hay muchos detalles que se tienen que explicar. Primeramente, porque Jesús les dice a estas mujeres que no lloren por él, sino que lloren por ellas mismas. Porque Jesús sabe lo que va a pasar a Jerusalén. Va a ser destruida completamente en el año 70 después de Cristo. Y aquí les dice a ellas: ustedes lloran porque yo estoy sufriendo, pero el sufrimiento que experimentará Jerusalén es mucho más grande. Es por eso que Jesús dice aquí en el versículo 31, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? El árbol verde no se quema fácilmente, el árbol seco sí. Entonces Jesús aquí está diciendo: yo que estoy aquí en Jerusalén y a mí me tratan así, que soy justo y perfecto, ¿cómo les tratarán a ustedes que son pecadores cuando vienen a juzgarlos y a destruirlos? Entonces Jesús aquí está llorando, diciendo: no lloren por mí, lloren por ustedes. Y vemos aquí igual el gran corazón y compasión de Jesús. De la misma manera que Jesús, cuando estaba siendo crucificado, no se preocupó tanto por sí mismo, sino por su madre María y por Juan. Aquí Él se preocupa por estas mujeres y por Jerusalén. Hasta la muerte Él está llorando la incredulidad y la dureza de corazón del pueblo de Israel. Y luego dice en el versículo 29, porque aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Porque dice esto Jesús. Ahora, para las personas judías y para una mujer judía, ser estéril era
la peor maldición. La bendición de Dios era pues en tener muchos hijos. Pero Jesús aquí está diciendo que la destrucción sobre Jerusalén será tan completa que las mujeres que tienen hijos preferirán no tener hijos porque no quieren ver a sus hijos sufrir tanto. Tal será la destrucción de Jerusalén. Luego Jesús termina diciendo: entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados, cubridnos. Estas son palabras de Oseas 10. Algunos toman estas palabras y como palabras de desesperación que están diciendo, pues mátenos, porque ya no queremos sufrir. Otros toman estas palabras para decir que los montes caigan sobre nosotros y nos cubran para protegernos de la destrucción que viene sobre Jerusalén. Ahora, pues no importa cómo interpretemos estas palabras, el punto es que la destrucción de Jerusalén será tan terrible que las personas buscarán la manera de o protegerse o de huir de esta persecución, de este sufrimiento. Luego sí que aquí en el versículo 32, si nos acercamos más y más a la crucifixión de Jesús, dice aquí: llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Dice la palabra en Isaías 52-53 que Jesucristo fue contado con los transgresores. Él estuvo entre los pecadores. Él no se avergonzó de asociarse con los pecadores. Y veremos en su crucifixión que uno de ellos se salva. Hermanos, aquí en la crucifixión de Jesús vemos cómo se cumplen tantas profecías mesiánicas. Vemos por ejemplo en Isaías 52 que habla de que Jesús pues no tendrá ni semblanza de hombre. Eso es lo que le pasó y es por eso que no podía cargar la cruz. Vemos cómo cada detalle de la crucifixión de Jesús, con quién está, con quién habla, qué les dice, con quién anda, todas estas cosas apuntan a su identidad mesiánica y se ve que Dios está en control de cada detalle. Veremos en la crucifixión que Dios está en control de todo, aún sobre la ropa que andaba puesta Jesús. Es que vamos a empezar el día de hoy orando, dándole las gracias a Dios por su soberanía sobre todo, aún sobre el tiempo más oscuro de la historia humana. Y oremos que confiemos en Dios aún en las malas. Si en la crucifixión de Jesús se vio la soberanía de Dios y Dios pudo usar algo tan terrible para bendecirnos, para salvarnos, confiemos en Dios aún en nuestras pruebas, que Él está en control, que Dios es bueno. Si estamos en Cristo Jesús, no podemos recibir ninguna cosa mala de parte de Dios. Confiemos en su bondad, confiemos en su soberanía, confiemos en Él, que Él tiene el control. Y agradezcámosle a Dios por esta gran salvación que tenemos en Cristo, que es el glorioso Salvador. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Dios los bendiga, amada Iglesia Hispana Antioquía.